sobre el poder de la sangre de Cristo. ¿Se acuerda? Hoy continuamos hablando sobre la sangre de Cristo me da legalidad. La sangre de Cristo me da legalidad. ¿Qué es algo legal? ¿Qué es algo legal? Algo que tenga un derecho. Entonces, la sangre de Cristo me da legalidad. Hebreos capítulo 10, verso 19. Vamos a leer hasta el 25, pero nos vamos a parar hasta el 22, pero le vamos a agregar también del 23 al 25. Hebreos capítulo 10, verso del 19 al 25. Al 25. Capítulo 10, verso 19, dice de esta manera. Así que está hablando, no se sabe bien que quién fue el autor, se cree que fue el apóstol Pablo del libro de los Hebreos, pero suponiendo que haya sido Pablo, por la forma de hablar, ¿no? Por el léxico que usa, dice de esta manera. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Verso 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Verso 23 al 25 lo vamos a leer para añadir lo que dice, pero es hasta el 22 que nosotros vamos a hablar hoy. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel, ¿le suena la palabra? Fiel, pacto, 100% fiel, que lo que prometió lo va a cumplir, porque fiel es el que prometió. Verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La palabra exhortar no significa retar. La palabra exhortar significa alentar. Sino alentando, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, comienza hablando y habla a la iglesia, nos está hablando debemos, hermanos, tener libertad. Nosotros, cuando fuimos creados por Dios, fuimos creados con una legalidad. Esa legalidad por la cual fuimos creados por Dios nos daba ese derecho legal para poder comunicarnos con Dios y tener un acceso directo con Dios. Por eso Adán y Eva, ¿se acuerda dónde estaban? En el Edén. ¿No me pusiste la marquita? ¿Hasta ahí? Está. Ella es la que... ¿Hasta ahí? Ellos estaban en el Edén. ¿Y qué contacto tenían con Dios? Cercano. Ellos hablaban con Dios, ellos tenían una comunicación con Dios. Mire, yo no sé si hablaban como hablamos nosotros con el habla, sino que yo creo, pues yo tuve una experiencia sobrenatural una vez, yo creo que ellos miraban a Dios y ellos hablaban directamente sabiendo qué es lo que Dios quería decirle,
Y Dios, mirándolos a ellos, sabía que qué es lo que ellos querían decir. Es decir, si estaríamos en otro lugar que no fuera la iglesia, diríamos como una comunicación telepática, pero no era así. Era una comunicación espiritual. Espiritual, de espíritu a espíritu se comunicaba el espíritu de Dios con el espíritu del hombre, porque el espíritu del hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces el hombre tenía un acceso legal por medio de que había sido creado y había sido legalmente autorizado por Dios para poder hablar con Dios, poder pasearse en el Edén con Dios, y tenía la autoridad y el derecho legal para impartir el gobierno de Dios sobre todo lo que estaba creado. Es decir, ellos tenían la autoridad para gobernar en la tierra, para gobernar las plantas, los animales, los pájaros, para gobernar sobre los mares, para gobernar sobre todo lo que los rodeaban. No había limitación para ellos, diga conmigo, no había limitación para ellos, pero tenían en ese derecho legal, había 2 árboles, ¿se acuerdan? Y Dios le había dado. ¿Por qué siempre volvemos en lo mismo, Rebe? Volvemos en lo mismo porque es el génesis, porque es el principio. Si se nos destraba esto, se nos destraba la legalidad que tenemos por medio de la sangre. Entonces, de la sangre de Cristo. Entonces, ellos cortaron la comunión con Dios al comer sobre el árbol, que el problema no era la manzana, no era la fruta. No sabemos qué fruta era ni qué no era, sino lo que sí sabemos es que ellos estaban puestos a prueba en el Edén, donde estaban siendo puestos a prueba si ellos decidían caminar con Dios por la eternidad o caminar por su propia voluntad. Por eso Dios nos creó con espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma es donde está la voluntad. Entonces ellos tenían, no fuimos creados como robots, fuimos creados con un derecho legal de libre albedrío para decidir. Por eso cada mañana cuando usted toma una decisión, usted es responsable de la decisión. Usted tomó la decisión de estar aquí, usted es responsable de esa decisión y hay un accionar de Dios sobre esa decisión. Por eso muchas consecuencias y muchas cosas que hoy estamos enfrentando en la vida, que son problemas, que son dificultades, es por consecuencia de decisiones que tomamos en el pasado que hoy estamos viviendo consecuencias. ¿Tiene algo que ver Dios? No. Porque yo tomé la decisión de tomar malas decisiones y por consecuencia Dios me perdona todo. Porque la sangre de Cristo me limpia de pecado. Pero las consecuencias yo las sufro. Si yo anoche antes de acostarme me hubiera comido una docena de huevos fritos y me hubiera acostado, ¿cómo hubiera amanecido hoy? Ay, dice Nico, Dios mío, ¿cómo hubiera amanecido hoy? ¿Y qué más? No me hubiera podido levantar. Entonces dice, ay, Dios no me protegió, ay, este diablo. No. Mala decisión que yo tomé de comerme una docena de huevos fritos a la noche. Entonces estoy sufriendo la consecuencia de un ataque de hígado que no puedo soportar. Entonces, ellos tomaron la decisión y ellos quedaron separados. Quebrantaron la legalidad que tenían de tener acceso a Dios y el gobierno de todo lo que Dios les había cedido se quebrantó y ellos tomaron la autoridad que Dios la delegó y la entregó a la potestad de las tinieblas. Llega Dios en escena, ¿se acuerda? Llega Dios en escena y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué le contestó el hombre? Me escondí porque tuve miedo, porque estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estaba desnudo? ¿Comiste de lo que...? Sí. Y aparecieron. ¿Y qué tenían puesto ellos? Siempre estuvieron desnudos. ¿Por qué no veían la actividad de la desnudez física? Porque estaban envueltos en la shekinah, la gloria de Dios estaba en ellos. Porque la actividad que tenían era la actividad espiritual. Escuche, el alma, la parte del alma, está puesta para ser el nexo entre el espíritu y el cuerpo. Para eso fue creada el alma. Entonces, el alma es la que toma decisiones. Si toma decisiones de alimentar y buscar a Dios, entonces camina alineado con Dios. Si el alma decide no buscar a Dios,
su voluntad toma decisiones de no buscar a Dios, entonces sufre las consecuencias de vivir apartado de Dios. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ellos aparecieron delante de Dios donde habían tomado hojas de árboles y se habían tapado. Dios le dijo, no sirve. La justificación que ustedes puedan tomar no sirve de las malas decisiones que tomaron. Ustedes tomaron malas decisiones, pero la justificación que tomaron, que son hojas, no sirve. ¿Qué hizo Dios? Tomó un animal inocente, lo mató, derramó sangre, porque en la sangre está la vida. Esto lo dijimos el domingo pasado. Porque en la sangre está la vida. Derramó la sangre y agarró la cobertura del animal y los vistió. Dios el Padre estaba proféticamente anunciando que iba a enviar al Cordero de Dios, uno inocente, al Cordero de Dios que quita el pecado, y que iba a derramar su sangre en la cruz del Calvario, y que eso no devolvía la legalidad. Por eso la sangre de Cristo es el que nos da el derecho legal para volver a conectarnos con Dios el Padre y volver a hablar con Dios el Padre. Pero yo no lo escucho, Rebe. ¿Cómo es que yo puedo hablar? Sí, Dios te habla. Lo que pasa es que nosotros, escuche, tenemos tres voces, tres ruidos que nos suenan en el oído. Una es nuestra propia voz. Otras son los ruidos de las tinieblas. Las fuerzas del mal están empecinadas en que nosotros, tal como adormeció a Adán y a Eva para que desobedecieran a Dios, también quieren seguir haciendo con el ser humano. Y la tercera es la voz de Dios. Entonces yo tengo que aprender a discernir cuál es la voz de Dios. Mi voz es la que me lleva a las limitaciones. Si yo tengo que resolver un asunto y entonces veo mis limitaciones, con mi limitación no puedo. Tengo problemas físicos, con mi limitación no puedo sanarme. La voz del diablo dice, vas a morir por esta enfermedad que tenés. La voz de Dios dice, el poder de la sangre que fluyó de la llaga ha limpiado y te ha sanado de toda la enfermedad. ¿Se da cuenta? Son tres tipos de voces. Entonces, a mí me da legalidad para que el poder de la sangre de Cristo yo vuelva a restaurar mi comunión y mi relación con Dios. Ahora, mi alma, que estaba entrenada, que es donde está la voluntad, donde están las emociones y el raciocinio, como estaba entrenada a gobernar ella sobre el cuerpo, porque el espíritu estaba inactivo por causa de que estaba muerto en delitos y pecados, entonces ahora el alma, que es la parte emocional, que es la voluntad y el raciocinio, tiene que aprender a dejarse gobernar por el Espíritu de Dios. Y ahí es donde viene la batalla espiritual y viene donde nosotros vamos creciendo y madurándose espiritualmente. Ahora, desde que abrimos los ojos hoy a la mañana, ¿qué decisión tomó nuestra alma? ¿Obedeciendo al Espíritu o obedeciendo a nuestras? No me cuente. El camino, escuche esto, y con esto ya paso al primer punto. El camino, cuando ellos quedan desconectados, entran, estaba el otro árbol que es el árbol de la vida, ¿se acuerda? Y en el árbol de la vida, Dios tiene que sacarlo del Edén, que sacarlo. ¿Y qué pone delante del árbol de la vida? Pone dos querubines con espadas desenvainadas de fuego que estaban continuamente girando sus manos. ¿Para qué? Para que el hombre no tuviera acceso, al estar desconectado de Dios, no tuviera acceso al árbol de la vida. Porque el árbol de la vida era Cristo. Porque la Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, dijo Jesús, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede venir a Dios el Padre si no es por mí. Entonces, Jesús estaba en el Edén en forma de árbol de la vida. Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces Dios dice, si ellos toman del árbol, yo no puedo intervenir con la redención, no puedo salvarlos, no puedo volver a conectarlos legalmente con mi presencia. Entonces pone a los querubines, significa que el camino para llevar a Jesús estaba cerrado.
Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta. Por eso Él vino a hablar y a revelarnos al Padre, para tener comunión con el Padre. Entonces, ese camino estaba cerrado. Fue escandaloso cuando Jesús dijo allí en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los judíos, si usted lee ahí en el libro de San Juan, en los capítulos anteriores y en los posteriores, los judíos querían matarlo. ¿Por qué? Porque los judíos sabían que el camino al árbol de la vida estaba cerrado por causa de la mala decisión del hombre. Entonces Jesús les estaba hablando y les estaba diciendo, yo soy ese camino. Cristo, por medio de la sangre, en la sangre está la vida, abrió ese camino. Por eso, ahí en el 19, dice, poneme Hebreos 19, 10:19. Gracias, Señor, por el ventilador. Ahí está. Bueno. Así que, hermanos, teniendo libertad, le expliqué todo eso para ir a ese texto. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Cordero. Entonces, lo primero, el poder de la sangre, es que tengo legalidad en puertas abiertas. La sangre de Cristo me da legalidad para caminar con puertas abiertas. ¿Cuántas veces nosotros caminando por la vida hemos dicho, tengo las puertas cerradas? ¿Cuántos les pasó? Solo a mí, ¿no? Entonces, la Escritura dice, tienen libertad para entrar. Nosotros caminamos en puertas abiertas. Por eso la Biblia dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, estoy contigo. Yo no te dejaré ni te desampararé. Nosotros tenemos legalidad para caminar en puertas abiertas. Escuche esto, tenemos legalidad para caminar en puertas abiertas para derribar gigantes. Cuando el Goliat se levanta con distintos problemas y distintas circunstancias, diciéndote, yo te voy a matar, te voy a destruir, nosotros caminamos en la legalidad de puertas abiertas para matar gigantes. Y tienes la piedra en tu mano, tú tienes a Cristo cerca de tu boca y cerca de tu corazón. Hay poder en la sangre de Cristo para derribar los gigantes. Cuando tú caminas en la legalidad del poder de la sangre de Cristo, tiene puertas abiertas para cerrar boca de leones. Y aunque el diablo ande como león rugiente, buscando a quien devorar, no te podrá tocar, porque tú caminas en puertas abiertas de legalidad y el enemigo no puede tocarte, porque la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario hace una cobertura en derredor de tu vida y legalmente estás protegida y las puertas del Hades no prevalecerán contra tu vida. Camina en puertas abiertas. Aleluya. Lo segundo, tengo legalidad, se desparramaron todas las servilletas. Tengo legalidad para caminar en puertas de vida, en puertas de vida. Por eso el verso 20 dice, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió, que la sangre de Cristo nos abrió. La sangre de Cristo nos abrió. A través del velo, esto es de su carne. Escuche. Jesús vino a traer vida. Jesús no vino a traer enfermedad ni muerte. Jesús no vino a traer maldición ni castigo. Pero ¿cómo va a decir eso, pastora? Escuche, si ya estábamos en castigo, en maldición y en muerte. Entonces, ¿qué sentido tendría que Jesús venga a traernos maldición, enfermedad y muerte? Él vino a traernos, por eso vino. Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que dio la vida de su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, la sangre poderosa de Cristo nos abrió una puerta de vida. Nos abrió una puerta de vida. Yo no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. Por eso, la Biblia dice en el libro de Isaías 53:5 que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, por la sangre que fluyó de las llagas. En la sangre está la vida. Si en las llagas de las manos, de los pies, de la cabeza, de la espalda, del costado cuando lo abrieron con la lanza, y aún dentro cuando explotaron sus pulmones por causa del dolor tan grande, del sufrimiento tan grande, explotaron, y todo fue bañado con sangre. Todo fue bañado con sangre. En la sangre está la vida. Significa que todo fue bañado con vida. Escúcheme, no tenemos por dónde perdernos. No tenemos. Por eso el libro de Deuteronomio dice: delante de ti he puesto dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Escogeos vosotros. No dice qué camino, sino escogeos vosotros el camino de la vida. Nos dice con todas las letras, nos dice: escojan el camino de la vida, muchachos. Escojan el poder de la sangre de Cristo. Estas señales seguirán. Estas señales, si tú crees, estas señales siguen sobre tu vida. Donde echa fuera los demonios, lo que te está oprimiendo. Hay enfermedades que son consecuencias de opresiones demoníacas. Por eso Jesús le dijo a la mujer que estaba encorvada por 18 años, cuando ellos la criticaron y le dijeron: ¿por qué la sanaste en el día de reposo? Él dijo: ustedes son unos hipócritas, muchachos. Si se les cae el animal en un pozo, el día de reposo lo sacan. Y yo no voy a desatar a esta hija de Abraham que estuvo por 18 años atada con un espíritu de enfermedad. Escucha, Jesús quiere sanarte, quiere que vivas la vida plena. Jesús no quiere que un día vivas bien y otro día mediano y otro día mal. Pero es a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. No tienes que tener miedo porque legalmente tienes autoridad de vida. Están las puertas de vida abiertas para que camines en las puertas de vida, no en las puertas de muerte. Que no tengo que ir al médico. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que hay poder en la sangre de Cristo para liberarte. Nosotros lo hemos visto aquí. El domingo pasado, Raiza venía con su mano que no la podía cerrar. Y ante nuestros propios ojos, la mano fue completamente restaurada. Nosotros, y sigue sana. Y meses pasados, un año hacía que no podía levantar el brazo, no podía trabajar, ella es peluquera. Y la sangre de Cristo hizo el milagro. Y hoy trabaja y sigue completamente sana. Flor, que no podía, hacía no sé, como 2 semanas, ¿no? Que estaba con problemas de... Sí, pero más, ¿cómo es? Sí. Pero tiene un nombre. El asunto del equilibrio, el de vértigo. Estaba con problemas de vértigo, y oramos por ella. ¿Qué es lo que no podías hacer? No podía hacer así. Bueno, hacelo. Pim, pum, pim, pum, pum. La mamá de los chicos, cuando vimos que entre nuestros propios ojos que su vientre, ¡shit! Lorena el domingo pasado, también que oramos por ella y no podía levantar la pierna. La pastora Inés, el domingo pasado que oramos por ella y también estaba con problemas en la rodilla, que no podía doblar la rodilla. Hay poder, escuche, las puertas de la vida, las puertas de la vida, las puertas de la sanidad, las puertas de la sanidad, las puertas de la sanidad. Entonces es al que cree. Oh, rakamaya, shikamaya, sai. Hay poder en la sangre de Cristo, hay puertas de vida, hay puertas de vida. Aunque un ejército acampe contra ti, no tiene que temer tu corazón. Aunque contra ti se levante en guerra, en Dios debes estar confiada.
confiado. La tenemos a Graciela también la semana pasada, que estaba con una retención de líquido y al otro día se levantó con su cuerpo completamente deshinchado, sin retención de líquido. Y estamos orando por el milagro de los riñones nuevos. Dios tiene una habitación con todas, y véalo por medio de la fe. Tiene una habitación con cada uno de los miembros de nuestro cuerpo, y tiene a su ángel de alineamiento que lo manda con riñones nuevos, con pulmones nuevos, con hígado nuevo, con estómago nuevo, con matriz nueva, con ovarios nuevos, con útero nuevo, y los manda y los coloca con huesos nuevos. Pero debemos creer, es a los que creen, por eso estamos compartiendo el poder de la sangre. La sangre de Cristo es poderosa, los cubrió, los restauró, les dio legalidad, y esa legalidad está pasada a nosotros por medio del poder de la sangre. Nosotros legalmente tenemos derecho legal, y hoy estamos escogiendo el camino de la vida, hoy estamos escogiendo caminar en la vida, porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Cristo. Caminamos y atravesamos las puertas de la vida, porque en Cristo hay vida, y vida en abundancia. Tengo legalidad para puertas de aprobación. La sangre de Cristo me da legalidad para atravesar puertas de aprobación. Verso 21 dice, 10:21, y teniendo un gran, diga conmigo, gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué tiene que ver con la aprobación? Tiene que ver mucho. En la antigüedad, antes que Cristo viniera, desde Génesis capítulo 3, verso 14, cuando Dios muestra la primer promesa de redención y mata el animal y los cubre y derrama sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por 4.000 años, hasta que Cristo vino, pasaron 4.000 años hasta que Cristo vino. Por 4.000 años ellos estaban, no se podían acercar a Dios, porque todavía Cristo no había venido, sino que estaban proféticamente, ellos llevaban un animal. Ese animal significaba, estaban profetizando el Cordero de Dios que iba a venir. Entonces lo traían, ponían las manos sobre el animal. Entonces el animal es como que si tomaba el lugar de ellos y todos los pecados. Y el sacerdote era el único que tenía la autoridad para poder ingresar. Estaba el templo. El templo estaba constituido por 3 partes. Tenía el atrio, donde ahí venía la gente y traía. Y había distintos mobiliarios, entre ellos estaba la fuente donde se lavaban, había que purificarse para poder hacer el sacrificio. Después entraban al lugar santo, aquí había otro mobiliario, ahí llegaba la gente, pero acá entraba solo el sacerdote. Y detrás de esto estaba el lugar santísimo, que estaba dividido por una cortina que tenía, no recuerdo bien cuántas capas, y detrás entraba únicamente el sumo sacerdote una vez al año para cubrir pecados. No había perdón, había cubierta nada más de pecado, donde había una caja como esta que tenía querubines arriba. Todo esto está en el libro de aquí de Hebreos, lea Hebreos y ahí lo va a llevar al Antiguo Testamento. Y había 2 querubines y adentro estaba el maná, que fue el que descendió, que significaba Cristo, el maná, el pan que descendió en el desierto. Estaban las tablas de la ley que recibió Moisés, y estaba la vara de Aarón, la autoridad. Entonces, los mandamientos, la vida de Cristo y la autoridad que era la vara de Aarón. Pero ahí entraba únicamente el sumo sacerdote en plena santidad. Tenía que entrar con ropas especiales, y acá tenía una cuerda, porque si cuando ingresaba estaba en pecado, él caía muerto ahí adentro. Entonces esa cuerda, como a nadie se le permitía entrar, solo al sumo sacerdote, los que estaban acá de este lado con esa cuerda lo tiraban para poder sacar el cuerpo muerto, porque no se podía ingresar. Entonces cuando Cristo viene, dice, tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces los sacerdotes iban por etapa porque morían, pero Jesús
el gran sumo sacerdote es el que vive para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, él fue el cordero que vino y se puso aquí en el atrio para morir y derramar su sangre para poder legalmente nosotros volver a tener comunión con el Padre. Su sangre, que era su vida, fue la misma que trajo, es decir, satisfació la justicia del Padre, satisfizo la justicia del Padre. Esa sangre vino aquí al lugar santo, y esa sangre, que es el poder de la vida, es la misma que rasgó el velo de arriba para abajo y abrió la legalidad para yo tener nuevamente, como se entiende, por eso yo tengo legalidad para las puertas de aprobación. Escuche, el diablo es experto en decir: no te puedes comunicar con Dios el Padre porque estás en pecado. Dios no me ama, Dios se olvidó de mí, Dios no me tiene en cuenta. La Biblia dice que yo fui creado y acepto en Él amado. Fui creado y aceptado. Libro de Jeremías: antes de estar en el vientre de tu madre, yo te conocí, y antes de nacer te santifiqué. Antes de nacer, antes de que nosotros hagamos bien o hagamos mal, ya Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios ya te aprobó, pero hice tantas cosas malas. Sí, las hiciste. Yo hice muchas otras cosas malas que tú no hiciste, muchas más de las que tú hiciste, pero el poder de la sangre, por eso la sangre es poderosa, para que caminemos en puertas de legalidad, en puertas de vida, en puertas de aprobación. He sido aprobado por Dios, no por lo que yo hago, no por lo que soy, sino por la sangre de Cristo. Porque, como decíamos la semana pasada, que lo teníamos al pastor Rodrigo para hacer la obra, hoy no la tenemos al pastor Rodrigo, así que voy a tener que hacerla yo. Entonces, la sangre de Cristo, esta cobertura, y el Padre no me ve a mí directamente, sino ve la cobertura, la vida de Cristo, porque si en la sangre está la vida, entonces Él ve la sangre de Cristo, por lo tanto me ve santificada y purificada por el poder de la sangre de Cristo. Entonces, hay puertas de aprobación. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Lo que pasa es que tú no puedes amarte tú mismo, no puedes perdonarte de cosas que Dios ya te perdonó. Pero delante de la presencia del Padre, tú estás sin mancha y sin arruga. Así como esta camisa es blanca, así estás de blanco, delante de la presencia del Padre. Ninguna condenación, dice el libro de Romanos. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación, dice. Y el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Estas cosas les escribo para que no pequen. Pero, si hubieran pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Escúchame, te voy a hacer una pregunta así frontal. ¿Tan poderoso es tu pecado? ¿Tan poderoso es lo que hiciste? ¿Qué es más poderoso que el poder de la sangre de Cristo? ¿Qué es más poderoso que la vida de Cristo? El diablo puede decir lo que quiera, pero en la sangre está la vida. Entonces, transita en puertas de aprobación. Cuando tú le dices o vas con vergüenza, por eso comienza diciendo que debemos nosotros acercarnos con libertad. Cuando tú y yo venimos a decirle, pero cuando yo tenía 16 años, bueno, esto, ¿qué dice Dios? ¿Quién, vos? Debe haber sido otra persona, vos, yo no tengo registro acá. Pero yo cuando estuve casada o cuando estuve casado hice esto, hice lo otro. ¿Quién, vos? ¿Estás seguro? Yo no tengo registro acá, dice Dios. Porque la sangre, la vida de Cristo, la sangre,
la vida de Cristo es más poderosa que tu pasado que te condena. Es más poderosa que todo rechazo que puedas tener en tu vida. Todo menosprecio, todo menoscabo que puedas haber albergado en tu corazón. La sangre de Cristo, es la vida de Cristo, es más poderosa que toda la maldad que hayas hecho en toda tu vida. Que los abusos, que las violaciones, que los adulterios, que las fornicaciones, que la pornografía, que las estafas, que el robar y tanta otra cosa. La sangre de Cristo es más poderosa. Camina en puertas de aprobación. Y por último, camina en puertas de purificación y santificación. Camina en puertas de purificación y santificación. En la legalidad de puertas de purificación y santificación. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados, puros, los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Con confianza, con corazón sincero. Tú me puedes engañar, yo puedo engañarte. Pero antes que esté la palabra en nuestra boca, Dios ya sabe qué vamos a decir. Y de lejos conoce nuestro pensamiento. Entonces, la sangre purifica. Y la sangre santifica. Te deja puro. Por eso primera de Pedro dice, sé santo porque yo soy santo. Porque es la sangre. Pero yo sigo cometiendo pecados, pastora. La sangre te purifica. Es la sangre la que te va a dar la victoria sobre el pecado. Es la sangre cuando, escucha, dejamos de declarar la sangre por conocimiento intelectual y comienza el poder de la sangre a ser una experiencia vivencial del poder que tiene la sangre de Cristo. No es palabra mágica. La sangre de Cristo no es palabra mágica. Es una verdad hecha realidad en nuestras vidas. El diablo sabe la autoridad que tiene la sangre de Cristo. Por eso el pueblo de Dios caminamos tan vendados y no le damos la importancia que el poder de la sangre de Cristo tiene. Por medio de esa sangre, nosotros tenemos legalidad para vivir en libertad. Tenemos legalidad para entrar por la puerta de la vida. Tenemos legalidad para disfrutar de la aprobación, la aceptación. Ya fuiste. Y tenemos la legalidad para entrar por las puertas de la purificación y la santificación. Yo quiero decirte que por tus fuerzas tú no vas a poder dejar pecado. Porque la fuerza del ser humano solo cambia las cosas. Y las cosas, cuando se cambian, pueden volver al lugar. Yo tengo esto acá y lo voy a cambiar. Y en vez de dejarlo ahí, lo voy a dejar acá. Lo cambié. Dentro de un mes, vengo con el día. Lo tomo y lo cambio de lugar y lo vuelvo al lugar. Pero si yo agarro esto, lo corto y lo coso y hago un y me hago un chaleco, un poncho, esto está transformado. Nunca más va a ser un trapo entero, porque está transformado. Escuche, ese es el poder de la sangre de Cristo
purificador y santificador. Cuando tú te encuentras con la autoridad vivencial del poder de la sangre, tu interior se transforma y nunca más vuelves a ser de la misma manera. Por más que quieras volver a cometer las mismas situaciones, a tener los mismos hábitos, el mismo carácter que tenías, no puedes, porque estás transformado por el poder de la sangre, porque no es con ejército, no es con espada, es con el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Hay poder, esa sangre es la vida de Cristo. Mire, hace muchos años, tengo 66 años, hará unos 40, 45 años, yo fui por primera vez a una reunión de guerra espiritual, de guerreros espirituales, de intercesores. Nunca había tenido una experiencia así. Tuvimos la reunión, me enseñaron algunos principios y entre ellos meditamos sobre la armadura de Dios. Mire, literalmente, yo al otro día, cuando me levanté, yo sentía sobre mi cabeza el casco. Yo sentía que tenía el yelmo de la salvación. Yo sentía que tenía el apresto del Evangelio de la paz. Yo sentía que tenía el cinto. Y yo caminaba por las calles y yo me escuchaba el ruido de la armadura. Proc, proc, proc. No sé cuánto tiempo tuve esa experiencia, me había olvidado, fue una experiencia sobrenatural que tuve con lo que es ser un guerrero de Dios. Cuando viene la revelación a tu vida de que ya no vivís vos, sino que Cristo vive en ti y que la sangre es la vida de Cristo, entonces vos te vas a levantar y vas a caminar sobre eso, en tu andar diario, no como la Rebe se levanta todos los días, sino como el Cristo que lleva dentro la vida de la Rebe. Y la Rebe puede tener temores, pero la sangre de Cristo, que es la vida de Cristo, el perfecto amor en Dios echa fuera el temor. La Rebe puede tener debilidad, las tiene, pero la sangre de Cristo, la vida de Cristo, cuando la Rebe es débil, ella es fuerte en Él porque le fortalece. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie en esta mañana, que cierres tus ojos y que dejes que el Espíritu ministre sobre tu corazón. Y este es tiempo de caminar en la legalidad de la purificación y de la fructificación.